Vale, ahora nos vamos con un problema con un ejercicio también teórico de la refracción. Nos dice el ejercicio, explique en qué consiste el fenómeno de refracción de la luz y enuncie sus leyes. Una de luz pasa del agua al aire, del aire al agua. Razone cómo varían su frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación y demás. Vale. Bueno, pues esto viene en la teoría, ¿vale? Y nosotros sabemos que la refracción en concreto, ¿vale? Si tenemos, muy importante esto, siempre hablamos de la normal como la perpendicular al plano, ¿vale? Y nosotros decimos que la refracción es el cambio de velocidad y dirección que experimenta un rayo luminoso al pasar de un medio transparente a otro medio también transparente, pero con distinto índice de refracción. Entonces, pues en este caso, ¿vale? Entonces, lo que nosotros observamos, ¿vale? Que la deformación, nosotros vemos la deformación aparente de los objetos sumergidos en agua. Cuando metemos este fenómeno lo vemos cuando metemos un lápiz en el agua, y lo hacemos con un cierto ángulo, porque si lo hacemos totalmente perpendicular, si nosotros metiéramos algo perpendicular aquí, no se vería el rayo, sí entraría y saldría perpendicular. O sea, igual que no habría un cambio de dirección. Bueno, entonces, nosotros tenemos aquí una serie el rayo que va a ser el incidente, ¿vale? El rayo incidente. Este va a ser el ángulo de incidencia. Y aquí dibujamos el ángulo refractado. Si nosotros estamos pasando desde el aire al agua, el agua es más densa, ¿no? Y entonces vamos a definir lo que es el índice de refracción. Pues el índice de refracción, que se pone como C, es la velocidad de la luz partido por la velocidad en el medio. ¿De acuerdo? La velocidad de la luz en el aire vamos a considerar que es prácticamente la misma, ¿vale? Que no va a variar. Entonces, el índice de refracción en el aire, como la velocidad en la que pasa la luz en el aire es prácticamente la de la luz, pues entonces vamos a poner que en el aire n va a ser aproximadamente 1. Y lo vamos a tomar así en casi todos los problemas, como 1. Y aquí, en el caso cuando pasamos al vidrio, el agua, ¿no? Nos han dicho el agua, pues entonces en el caso aquí la velocidad disminuye. Por lo tanto, el índice de refracción, si esta velocidad es más pequeña, pues entonces tenemos que este número va a ser mayor que 1, ¿vale? Siempre el índice de refracción de un medio va a ser 1 como mínimo y mayor que 1, en el caso de que pasamos a un medio más denso que el aire. Entonces, cuando pasamos a un medio más denso, el ángulo refractado, ¿vale? Se acerca a la normal. Sin embargo, cuando lo hacemos al contrario, si nosotros pasáramos de vidrio, o sea, de agua al aire, imaginaos que estamos dentro de una piscina con una linterna, apuntamos hacia arriba y entonces si pasamos al revés del agua, al aire, ¿vale? Como estamos pasando de aquí el índice de refracción a el 2, es mayor que el otro, ¿vale? Como pasamos de uno con mayor índice a otro de menor índice, pues entonces aquí lo que ocurre es todo lo contrario. Aquí el rayo refractado se acerca a la normal y aquí lo que hace es separarse de la normal. El rayo refractado se separa de la normal. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, que si nosotros seguimos bajando aquí en la posición en la que nosotros, imaginaros que tenemos un rayo láser, entonces si aumentamos el ángulo de incidencia, pues el ángulo de refractado se irá pegando cada vez, o sea, se irá separando más
de la normal, hasta llegar a un momento en que se separe tanto que salga así, que salga perpendicular a la normal y justamente por la superficie de separación. Este ángulo con el que cuando apuntamos así con el láser no va a ser capaz de introducirse en el otro medio, ¿vale? Si nosotros nos metiéramos en una piscina con un rayo láser, pues habría un ángulo que sería este, en el cual vemos que ese rayo láser no sale fuera al aire, sino que sale por la superficie de la piscina. Este se llama el ángulo límite, ¿vale? Y si nosotros superamos el ángulo límite, pues va a ocurrir, ¿qué es lo que se supone que va a ocurrir? Porque si superamos el ángulo límite, cogemos la linterna y apuntamos a la superficie con un ángulo mayor del ángulo límite, pues esto va a suceder que el rayo se refleja por completo. Es decir, no va a haber nada que se refracte, que pase al otro medio. Nada de este ángulo, de este rayo va a pasar al otro medio. Y bueno, ¿cuáles son las leyes de la refracción? Pues las leyes de la refracción tenemos la ley de Snell, ¿no? Que nos dice que el índice de refracción en un medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al número de refracción del otro medio por el seno del ángulo de refracción. ¿De acuerdo? Esta fórmula la vamos a utilizar siempre que tengamos problemas de este tipo, de refracción o de reflexión. Cuando estamos en reflexión, resulta que N1 es igual que N2, con lo cual, ¿vale? Con lo cual, el ángulo este tiene que ser igual a este. Entonces, cuando estamos en reflexión, el ángulo que incide tiene que ser igual al ángulo que se refleja. Eso es en reflexión. Bueno, decís que los rayos, la normal, el rayo incidente, refractado y la normal están en el mismo plano. Y otra cosa importante es, por ejemplo, esto que he hablado del ángulo límite, y cuando superamos el ángulo límite que no se refracta nada, quiere decir que si nosotros, toda la luz, si le hacemos incidir con un ángulo como el ángulo límite superior, no va a salir al otro medio, no va a ser capaz de salir. En este caso no podemos hacer eso del ángulo límite, porque cada vez cuanto más abramos este ángulo, más se va a aproximar este a la normal, ¿vale? En este caso no es así. Lo más que puede pasar es que pase así. Esto es lo más que podría pasar. Pero siempre va a haber refracción. En el caso de que pasemos, si este índice de refracción es menor, de uno menor a uno mayor, nunca va a haber fenómeno de ángulo límite. El ángulo límite solo lo vamos a tener cuando pasamos de un ángulo, de un medio más denso a otro menos denso, de un medio con mayor índice de refracción a otro de menor refracción, ¿vale? Esto, por ejemplo, se utiliza, vosotros sabéis que, por ejemplo, la fibra de vidrio es una forma muy utilizada hoy en los medios de comunicación porque lo que transmite ondas electromagnéticas en su interior. Y entonces, como sabemos que las ondas electromagnéticas son lo que va más rápido de todo, y es muy interesante el que vaya tan rápido porque con eso conseguimos que los datos pues vayan a la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que se hace? Pues hacer que el ángulo con el que se proyecta la luz, ¿vale?, vaya como en el ángulo límite, de tal manera que toda la luz es reflejada y así viaja dentro de ese tubo de cuarzo, ¿vale?, que es muy flexible y que nosotros podemos hacer que se doble y podemos hacer que por ahí viaje una onda electromagnética que la podemos desviar y llevar hasta nuestras casas o hasta donde queramos. Pues ya está, dicho esto creo que está todo. Razones, cómo cambia la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. Bueno, cuando nosotros cambiamos de un medio a otro, es decir, aquí cuando cambiamos de un medio menos denso a otro más denso, aquí cambia la velocidad. La velocidad se hace más baja. Cambia la longitud de onda, también se hace más baja. Eso lo podemos
demostrar aplicando la formulita esa. Y lo que no cambia es la frecuencia, ¿vale? La frecuencia, que también la expresamos en esta letra. La frecuencia no cambia porque la luz, ¿vale?, procede de una fuente cuya frecuencia es la que sea en ese momento. Y la luz tiene esa propiedad, que tiene esa frecuencia de vibración. Entonces, la frecuencia va a ser la misma aquí que dentro del otro medio. Sin embargo, la velocidad no, la velocidad sí va a variar, ¿vale? Va a disminuir. Siempre que pasemos a un medio más denso que el aire, pues va a disminuir la velocidad y va a disminuir la longitud de onda.